Un cordial saludo. Un cordial saludo a los docentes que nos acompañan el día de hoy. Les habla Irma Sofía Beltrán, la directora del curso. El día de hoy, la web va a ser realizada por los docentes que nos acompañan, algunos de los docentes que nos acompañan dentro de la red, y va a ser dirigida por la doctora Miriam. Entonces, les solicitamos estar atentos, por favor renombrarse. Hay varios estudiantes que no se han renombrado. Recuerden que va la escuela, la zona, la escuela, el SEAT y el nombre de cada uno de ustedes, para que no vayamos a tener inconvenientes en el desarrollo de nuestra web. Todos los micrófonos van a estar silenciados. En el momento que haya alguna pregunta, se les recuerda que deben levantar la mano para que lo hagamos de forma organizada y ordenada. Doctora Miriam, buenas noches. Docentes, buenas noches. Bienvenidos y adelante. Buenas noches, doctora Irma. Buenas noches, compañeros, apreciados estudiantes. Un gusto acompañarlos el día de hoy. El día de hoy los vamos a acompañar la doctora Carmen Sofía, la doctora Julie Castro-Anmar, el doctor Freddy. Nosotros vamos a ser quienes les apoyamos esta noche en esta última web conference. Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Vamos a iniciar. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo la presentación? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. perfecto. Entonces, voy a ponerlo aquí en modo presentación. Bien, si vamos ingresando y de pronto no nos afanemos, porque como va a quedar la grabación queda para que ustedes puedan repetirla las veces que requieran. Bueno, la fase de hoy es la fase 4, estudio de casos sobre costos, ingresos y utilidades en las organizaciones. Bueno, entonces, el trabajo es un trabajo en grupo, es colaborativa, pero aunque sea colaborativa, ustedes saben que estos trabajos tienen una parte individual y la otra colaborativa. El puntaje es de 125 puntos y con esta fase terminamos las actividades que corresponden a la parte intermedia del curso. Entonces es muy importante que nos pongamos al día, que no dejemos pasar, porque ya con esta cerramos el 75% de la calificación. La actividad inició el 23 de abril y cierra ahora el 15 de mayo. Bueno, ¿y qué esperamos conseguir con esta actividad? Analizar el comportamiento de los costos de producción para aplicarlos en una organización. Entonces, la actividad individual, ¿qué debemos hacer? Importante que asumamos un rol. No solo es indicar el rol que vamos a asumir, sino desempeñarlo, porque muchas veces yo voy a hacer el de entregas, escogen el de compilador, pero no lo desempeñamos y no dejan la evidencia en el foro, y es importante que dejen la evidencia del desempeño de su rol en el foro. Bueno, segundo, mediante la presentación en Prezi se van a explicar las siguientes definiciones y ejemplos. Entonces, estamos la función de producción, los costos de producción, están el costo total, el costo variable, los costos fijos medios, el costo medio total, el costo marginal, el ingreso total, el ingreso marginal y la utilidad o pérdida. Eso lo van a hacer mediante una presentación Prezi, entonces van a ser ustedes muy puntuales. La otra pregunta, me pasé aquí, como en todas las otras actividades, hay una pregunta que se hace en inglés para que ustedes le den respuesta en inglés. Entonces aquí vamos a hablar sobre lo que son las ISO cuantas y los ISO costos, para que por favor lo tengan pendiente. Y vamos a desarrollar el estudio caso propuesto, que es el informe 2. Bueno. Luego viene la actividad grupal. Entonces ustedes escogen la presentación que mejor les parece de los compañeros y es la que van a compartir en el trabajo grupal, dar la respuesta a la pregunta en inglés, presentar el estudio de caso sobre los costos, ingresos y utilidades de la organización
y deben efectuar el análisis de los resultados, porque es que eso es de lo más importante. Ustedes van a ser dueños de empresa o van a trabajar en una empresa o van a ser los gerentes y a ustedes les van a pagar por pensar, porque es que estas cifras ustedes las ingresan ya en simuladores, en un Excel y las bajan enseguida. Ustedes les van a pagar es por esos análisis que vayan a hacer sobre esos resultados que van a entender, que van a desarrollar o que van a despejar. Y el trabajo lo debe subir el estudiante que tenga el rol de entregas. El trabajo individual lo dejan consolidado con norma APA séptima edición. La gran mayoría está utilizando la sexta edición y la sexta edición ya no se usa. Es la séptima edición. ¿Listo? Y también se deja con norma APA consolidado en el foro colaborativo. Y ustedes se entregan el trabajo también consolidado grupal en el entorno de evaluación por el compañero de rol de entregas. ¿Alguien me estaba preguntando algo? O escribimos aquí por el chat. Se escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Aquí me escuchan mejor? Por favor, ¿me confirman? Yo le escucho bien. Señora, se Ah, escucha bueno. bien. Entonces, muy bien. de pronto es tema de conectividad. Sería que de pronto salieran y volvieran a ingresar. A ver si resolvemos el problema de quien me está escuchando como entrecortado. Igual queda la grabación, tranquilos, no se angustien, que ahí está, como les digo, para que vuelvan a verla cuantas veces lo necesiten. Bien. Bueno, continuamos. Este es un ejemplo de lo que es una presentación en Prezi para aquellas personas que de pronto no lo han manejado. Es muy sencillito, ¿sí? Por eso les digo que tienen que ser muy puntuales. Ustedes descargan, buscan en Google presentación Prezi gratuita, descargan esas presentaciones que se les facilitan, esas plantillas, realizan su presentación y comparten el link, ¿sí? Para que se pueda ver. Bueno, ya vamos a entrar en materia. Entonces, uno de los primeros conceptos que ustedes van a trabajar es lo que tiene que ver con la función de la producción, ¿sí? Y como lo dice aquí, la función de la producción es determinar la cantidad que van a producir las empresas. ¿Eso qué quiere decir? Es la cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Que vamos a producir y que el productor va a sacar al mercado. Para ello, ¿qué se tiene en cuenta? Se toman sobre todo dos variables, podemos decirlo, que es la K y la L. La K, que es el capital, y la L es la mano de obra o el trabajo, ¿sí? Entonces, esa es la formulita que nosotros trabajamos para lo que tiene que ver la función de la producción, ¿sí? Entonces, son todas esas combinaciones que nosotros podemos manejar entre capital y mano de obra. Más adelantico vamos a mirar cómo se trabaja el capital y la mano de obra cuando estemos hablando de isocuantas y isocostes, ¿sí? Porque todo viene amarradito. Entonces, nosotros les vamos a explicar de forma muy sencilla el tema, muy sencilla, para no complicarle la vida. Entonces, nuevamente, la función de producción, ¿qué es? Pues es la cantidad que producen las empresas de bienes y servicios que van a ofertar en el mercado, y las variables input que más se utilizan son lo que tiene que ver con el capital y la mano de obra. ¿Listo? Ya para los siguientes definiciones, entonces va a explicarles lo que son los costos, lo que tiene que ver con costos, ingresos, la doctora Carmen Sofía. Doctora Carmen Sofía, el micrófono es suyo. Buenas noches, doctora Irma, doctora Miriam, compañeros y apreciados estudiantes. ¿Quién les habla? Carmen Sofía de la Hoz. Sobre los costos de producción. ¿Qué son los costos de producción? Son estimaciones monetarias de todos los gastos que se han hecho dentro de la empresa para la elaboración de un bien. Estos gastos abarcan todo lo referente a lo que es la mano de obra,
a los costos de materiales, así como todos los gastos indirectos que de alguna manera contribuyen a la fabricación de un bien. Tenemos unos ejemplos como impuesto a la propiedad sobre el edificio de fábrica, calefacción, luz y energía para la fábrica, depreciación del edificio de la planta productora y el equipo de fábrica. Siguiente, doctora. ¿Me escuchan? Sí, señora, Sí. perfecto. Bueno. Dentro de los costos fijos, miramos que los costos fijos es independiente de la actividad de producción de la empresa que representa un gasto invariable. Entre esos ejemplos tenemos los arriendos, los pagos de pólizas de seguro, servicios públicos. Aquí ustedes en los costos fijos se dan cuenta de que si ustedes tienen una empresa, ponemos un ejemplo de una empresa de zapatos y tienen que alquilar ese local viene siendo un gasto, viene siendo un costo fijo que aunque no haya producción, hay que cancelarlo todos los meses. Por eso se llaman costos fijos, porque aquí el ejemplo les está diciendo en arriendos. Lo mismo los pagos de póliza de seguro, los servicios públicos, todos los servicios hay que pagarlo, haya o no haya producción. En costos variables son los que cambian el nivel a la producción y varían todos los días, meses y años. Así tenemos el precio de la materia prima que varía constantemente. Aquí tenemos el ejemplo en comisiones por venta, contratación de manos de obra indirecta. El costo total. ¿Qué es el costo total? Eso se refiere a la totalidad de costos de una empresa. Se puede tratar de la suma de costos variables y costos fijos. Los ejemplos que tenemos aquí, donde dice Juan quiere saber cuántos serían sus costos totales si sus costos fijos totales son el local 300,000 pesos y la mano de obra directa 1,000,000 de pesos. Entonces vemos los costos variables totales son los salarios 2 millones y materia prima 400,000 pesos. Entonces para realizar ese costo total, ¿qué viene siendo el costo total? Es igual al costo fijo total más el costo variable total. Entonces el costo total es igual lo que le está diciendo el ejemplo, 1,300,000 más 2,400,000 para un costo total de 3,700,000. Siguiente. Los costos medios. El costo medio fijo se calcula como la división entre el total de los costos fijos y el número de unidades producidas. Entonces, aquí miramos el costo medio a qué es igual al costo total entre las cantidades que están en la empresa. Entonces, ustedes tienen que mirar qué cantidades tienen para realizar ese costo medio. El costo marginal. Ese costo marginal es un indicador propio de la rama de la microeconomía y se utiliza para determinar la cantidad de producción de las empresas y los precios de los productos producidos. Ejemplo, si la producción de vehículos adicionales requiere, por ejemplo, la construcción de una nueva fábrica, el costo marginal de esos vehículos adicionales incluye el coste de la nueva fábrica. Siguiente. Las isocuantas. Las isocuantas muestran las diferentes combinaciones, trabajo y capital con lo que una empresa puede obtener una cantidad específica de bienes y o servicios. Se utilizan para representar cantidades productivas, capacidades productivas, conceptos de largo plazo. No se pueden cortar, esté más alejado del origen y mayor productividad. Siguiente. Isocostes. Muestran todas las combinaciones de trabajo y capital que pueden comprar la empresa dado el gasto total y el precio de las variables.
Las características no se cortan, son paralelas. Entre más alejada, mayor son los costos de producción. Siguiente. Listo, doctora Carmen Sofía. Hasta aquí vamos con con la parte tuya. Pero voy a Listo, pasar a doctora. la otra. Muchas gracias. Hasta aquí, ¿cómo vamos, apreciados estudiantes? Very good, teacher. ¿Perdón? Sí. Muy bien, hasta el momento he entendido todo lo que han expuesto. Ah, bueno, perfecto. Entonces, continuamos. Permítanme un segundito que se traba aquí un poquito el equipo. Listo. Bueno, miren, aquí está el resumen de lo que son las fórmulas de los costos. Pero ustedes en el ejercicio ya les habíamos apoyado en esa tabla donde se les indicaba las fórmulas que debían aplicar, ¿sí? Entonces aquí está la fórmula del costo total, que la vamos a resumir para que la conserven y la miren de todas maneras cuando estén revisando la grabación, que es el costo fijo más el costo variable, el costo fijo promedio, que es el costo fijo total, dividido en las cantidades. Está el costo variable promedio, que es el costo variable total, dividido en la cantidad, el costo promedio, que es el costo total dividido en la cantidad, el costo marginal, que es la resta que se tiene, el costo total 2 menos el costo total 1 dividido en la cantidad 2 menos la cantidad 1. Esto ya les va a quedar más clarito ahorita que vamos a hacer el ejemplo. El ingreso total, pues es igual al precio por la cantidad. Y el ingreso marginal es también el ingreso total menos el ingreso total 1 dividido en la cantidad 2 menos la cantidad 1. Y la utilidad o pérdida, pues es el ingreso total menos el costo total. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Aquí, un momentico, voy a compartirles acá. ¿Sí están viendo mi Excel? Bueno. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto, entonces aquí vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿listo? Entonces en este ejercicio esta es una fábrica de camisetas y el precio de la camiseta, todo esto es hipotético, ¿no? Es de 90,000 pesos y vamos a trabajar con cantidades que tenemos en la columna B de 1, 8, 14, 20, 29, 38, 45, 51, 56 y 64 camisetas. Vamos a manejar un costo fijo de 40,000 pesos y los costos variables pues ya los dejamos indicados. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Porque esta es una forma muy sencillita de hacerlo y que ustedes no se compliquen la vida. Bueno, entonces vamos a calcular el costo total. Como les dijimos inicialmente, el costo total es la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Entonces nos paramos aquí en nuestra primera fila y vamos a decir que es Shift igual a... Y vamos a ir a buscar el costo fijo, nos paramos aquí, le damos más nuestro costo variable total y Enter. ¿Listo? Entonces nos paramos otra vez aquí en la primera fila. Aquí en la parte inferior, ¿sí? Aquí en la parte derecha que sale esta crucecita chiquitica, vamos a pararnos ahí donde sale la crucecita, vamos a presionar el mouse sostenido y jalamos hacia abajo. Y ahí ya tenemos lo que son todos los costos totales. Bueno, lo mismo vamos a hacer para el cálculo del costo fijo promedio. Entonces decíamos que el cálculo del costo fijo promedio es el costo fijo total, que aquí lo tenemos, dividido en la cantidad. Bueno, entonces, otra vez, Shift igual a, vamos al costo fijo total, que son 40,000 pesos, y dividimos en la cantidad. Cantidad inicial que es 1 y le damos Enter. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que es 40,000 pesos con una cantidad de 1. Nuevamente nos paramos aquí en el Excel donde nos sale la crucecita, presionamos el mouse, lo mantenemos sostenido y jalamos. Y aquí ya tenemos lo que es el costo fijo promedio. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el costo variable. El costo variable, ¿cómo lo calculamos? Pues vamos a ir aquí donde está el costo variable total y lo vamos a dividir en las cantidades. Entonces hacemos lo mismo. Nos paramos aquí en la primera fila, le damos Shift igual, ¿sí?
y buscamos el costo variable, que es de 4.000, ¿sí? Dividido en nuestra cantidad 1 y Enter. Volvemos y hacemos en la misma operación, nos paramos aquí en la parte inferior donde sale la crucecita aquí, presionamos, mantenemos sostenido y jalamos hasta abajo. Ahí ya tenemos calculado nuestro costo variable. Bueno, seguimos. Lo mismo hacemos con el costo promedio. ¿Y el costo promedio cómo lo calculamos? Ya sabemos que el costo promedio lo vamos a calcular aquí con nuestro costo total, que ya lo tenemos, que es este que está aquí, ¿sí? Y lo vamos a dividir en la cantidad. Bueno, entonces, volvemos aquí a la primera fila y le decimos shift igual, costo total, que es de 44.000 dividido en nuestra primera cantidad. Y le damos Enter. Bueno, volvemos y nos paramos acá donde está nuestra crucecita. Mantenemos sostenido el mouse, presionamos y jalamos hacia abajo. Y ya, listo, lo calculamos. Aquí en el costo marginal es donde suelen confundírseme y calculármelo, empiezan a despejármelo donde no deben. Aquí suelen ponerme un 0 y esto no es, esto es un error porque el 0 es un valor, entonces no lo deben calcular. Como nosotros estamos restando en el costo marginal, el costo total 2, se los voy a marcar aquí en amarillo, menos el costo total 1, vamos a ponerlo en otro color, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Ah, bueno, y espere, vamos aquí. Cantidad 2, ¿sí? Que está aquí también, la vamos a poner en amarillo. Y cantidad 1, que está en moradito. Cuando nosotros llegamos aquí al final, aquí para arriba no hay con qué restarlo. No tenemos cifra. Entonces empezamos a anotarla y a registrar las cifras desde la segunda fila. ¿Listo? Porque no vayamos a cometer el error. Shift igual. Entonces abrimos paréntesis. Decimos que costo total 2 menos costo total 1. Cerramos el paréntesis. Dividimos, abrimos nuevamente paréntesis, cantidad 2 menos la cantidad 1 y cerramos el paréntesis y damos Enter. ¿Listo? Nos volvemos a parar aquí en la segunda fila, nos paramos aquí donde está nuestra flechita, presionamos y lo mantenemos sostenido y lo jalamos hacia abajo. Ahí ya acabamos de obtener nuestro costo marginal. Bueno, ahora el ingreso total. Yo les dije que el precio de la camiseta era 90 pesos. Mírenlo acá. ¿Listo? 90 pesos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Shift igual a 90 pesos, no, sino 90.000. 1, 2, 3, 90.000 por la cantidad. ¿Sí? Y le damos Enter. Aquí nos paramos nuevamente en nuestra primera fila, donde sale la fechita, presionamos, mantenemos sostenido y jalamos. Y ya tenemos nuestro precio. Para el ingreso marginal, entonces, voy a borrar aquí un segundito para que no nos confundamos. Bueno, para el ingreso marginal, entonces... Disculpe, tutora. Señora, dígame. Por favor, ¿podría repetir la de los ingresos totales? Sí, claro. Entonces, vamos a darle aquí deshacer, 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 deshacer. ¿Listo? Bueno, vamos a pararnos aquí otra vez. Entonces, como les decía, en un segundito quito aquí esto que me está... Bien, aquí abajo voy a marcar en otro color, rojo. Está el precio, ¿sí? Que es 90.000 pesos el valor de una camiseta. ¿Sí? Entonces le damos Shift igual y registramos el valor 90.000 pesos. 1, 2, 3. Si quieren, ustedes pueden poner ahí el 90.000 pesos solito, pero como yo puse todo el texto, no lo voy a agarrar desde ahí, sino lo voy a digitar. Por la cantidad. Y le doy Enter. Nuevamente me ubico acá. Voy aquí donde me sale la crucecita, presiono sostenido el mouse y halo hacia abajo.
Y ahí ya tengo los ingresos totales. Bueno, ¿listo? Ahora sí quedamos claros ahí cómo calculamos el ingreso total. Sí, señora, muchas gracias, muy amable. Bueno, perfecto. Ahora vamos a calcular el ingreso marginal. Doctora, disculpe. El ingreso, señor, dígame, ¿alguien está hablando? Si tuviera no una pregunta, o sea, en la primera compra, ¿por qué no se registra el costo marginal? Porque cuando tú llegas acá en el costo marginal, como nosotros restamos de costo total 2 menos costo total 1, dime cuando llegas aquí al costo total, este que te voy a ponerlo aquí en otro color para que lo vean, ¿sí? Dígame arriba con qué cifra lo va a restar. Con ninguna, ¿verdad? Entonces, pues como no tengo con qué restarlo, yo no tengo por qué registrar esta primera fila, ni ponerle 0, porque como les decía, 0 es un valor. Entonces empiezo a registrar desde la segunda fila. Bueno, y si no, ¿Bajo nos qué queda, concepto se refuerza eso? por lo mismo que te estoy diciendo, porque mira, si yo tuviera un 0 aquí arriba, hasta de pronto sí lo podría restar, pero dime, ¿aquí arriba tengo una cifra? No tengo más cifras, ¿sí? Ese se maneja así. ¿Por qué? Porque es una fórmula matemática. Costo total menos costo total 1. Yo lo voy restándolo. Siempre en la Matemáticamente, sí, matemáticamente es así. Entonces tú no vas a poner el valor, ni 0. Porque cuando tú vayas a graficar, ¿sí? Si pones 0, también te va a dar un error en el gráfico. Y cuando nosotros vamos a hacer análisis, ese 0 sí nos va a afectar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Listo? Y el ingreso marginal me pasa lo mismo que con el costo marginal, pero con el ingreso total. Entonces, espérenme, yo les voy a mostrar. Aquí está el ingreso total 2, ¿sí? Menos el ingreso total 1, aquí con un color más fuertecito. Y tenemos la cantidad 2, ¿sí? Acá. Y nuestra cantidad 1, aquí en este color para que lo podamos identificar. ¿Listo? Shift igual, nuevamente. Abro mi paréntesis y digo ingreso total 2 menos ingreso total 1. Cierro yo mi paréntesis y lo voy a dividir, ¿sí? Y abro nuevamente paréntesis y digo cantidad 2 menos la cantidad 1. Le doy enter. ¿Listo? Me paro nuevamente en la esquina, sostengo el mouse y halo hacia abajo y ya tengo mi ingreso marginal. Bueno, la utilidad y la pérdida. Decíamos que para saber si la empresa está teniendo utilidades o pérdidas, tenemos que restar los ingresos totales que obtuvo la empresa menos sus costos totales. Entonces tenemos Chiva igual a mi ingreso total, que es de 90,000, menos mi costo total, que es aquí de 44,000, y halo hacia abajo. Y ahí tengo ya mi resultado. Como podemos ver, no hay nada negativo, o sea que la empresa está teniendo utilidades. Y mire esas utilidades tan increíbles. Vea, por ejemplo, aquí el costo total fue 44,000 en la primera unidad, pues no vamos a, no, la utilidad no va a ser mucho, son 2,000 pesos de diferencia, ¿sí? Pero no estamos teniendo pérdida, porque es una camiseta, ¿sí? Pero miren ya el comportamiento que va teniendo cuando vende 8, cuando vende 14, cuando vende 64. Miren el costo aquí. El costo fue de 170,000 pesos. Miren los ingresos. 5,760,000. Esa sería la empresa soñada. Pero bueno, es hipotético el ejercicio, pero esta sería la empresa soñada. Entonces, este tipo de análisis de comparar aquí los costos, la utilidad, es el ejercicio que ustedes tienen que hacer y es el análisis que van a hacer. Entonces yo con unos ingresos así de fabulosos puedo pensar en abrir más mi mercado, en producir más el artículo porque está teniendo una muy buena acogida, tiene muy buena demanda, incrementar mi producción, ¿sí? También puedo pensar en manejar economías de escala, ¿sí? Porque si yo cuento con la infraestructura que
de la empresa para fabricar camisetas, puedo abrirme otra línea de producto, puedo fabricar, por ejemplo, pantalones, puedo fabricar chores, ¿sí? Puedo abrir más líneas de producción porque igual cuento con la maquinaria y, por ejemplo, para fabricar las camisas yo consumo la misma energía, los mismos servicios y si yo aprovecho y abro más líneas de producción cuando prendo la máquina, entonces estoy disminuyendo ahí costos. ¿Por qué? Porque la misma luz, el mismo servicio de agua, el mismo arriendo, lo estoy aprovechando, ¿sí? Y entonces ahí empiezo a disminuir costos porque no solo voy a fabricar camisetas, sino otras líneas de producción. Ahora vamos a graficar. ¿Cómo Disculpe, graficamos? profe, una preguntita. Señor, Buenas noches. buenas noches. Profe, no te comento la tabla, es que en el costo marginal, en el ingreso marginal, los valores son todos de 90.000. Sí. O sea, ¿por qué a todos 90.000 si las cantidades son diferentes? Pues si tú lo haces manual y lo haces matemáticamente, te va a dar así, te va a dar como si fuera el mismo, el ingreso que tiene el valor de la camiseta, que son 90.000. Sí, pero sí, da igual y está bien, no está mal. Bueno, profe, está bien, gracias. Mira, aquí, Profe, qué pena, tengo una pregunta. señor, dígame. Digamos, si yo a todos esos valores numéricos los coloco en signo pesos, ¿eso me afecta a la gráfica? No, ¿No? no tiene por qué. Ok, gracias. El cuidado que tienes que tener cuando haces la gráfica es este. Vamos a ir aquí a la parte superior donde dice insertar. Aquí, archivo, inicio, insertar. ¿Sí? Voy aquí donde está gráficos y voy a utilizar el de puntos. No se les vaya a ocurrir de barras, porque yo he visto que por ahí unos me presentaron los costos con barras y con bolitas. Eso está mal. Eso no, esa no es la forma correcta de presentar los costos, ni los puntos de equilibrio, ni nada de eso. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro gráfico. Nos vamos a parar aquí en el bordecito, más aquí en el bordecito. Es que aquí le toca no tener como cuidado porque si no, no me da. Aquí ya. Y le digo que aquí en este donde dice seleccionar datos, voy a cliquear. Aquí en la parte donde dice agregar, que siguen que se pone como azulito aquí abajito, cliqueo. Y le voy a poner nombre de la serie. Vamos a graficar, por ejemplo, el costo marginal. Vamos a tener que graficar cada uno de estos costos e ingresos que acabamos de despejar. Entonces le vamos a poner aquí en el primer nombre de la serie costo marginal. Y aquí en valores de la X de la serie, que es la cantidad X la cantidad se ubica en el eje X, ¿sí? Entonces, lo paramos ahí, nos vamos aquí donde están las cantidades, me paro aquí, lo sostengo y lo marco hasta abajo. ¿Listo? Ahí ya me quedaron registrados. Ahora los valores de Y, quitamos este que dice ahí igual a 1, lo vamos a quitar. Y dijimos que íbamos a graficar el costo marginal. Entonces me ubico aquí en Y porque en Y está todo lo que tiene que ver con precios. Entonces ahí están los costos, los ingresos, las utilidades. ¿Listo? Y aquí en el eje Y, entonces me paro yo aquí en el costo marginal y marco, ¿sí? Y le digo aceptar. Digo aceptar. Y miren aquí, ya tengo mi gráfico. ¿Listo? Y así lo vamos a hacer con cada uno. ¿Difícil? Qué pena, profe, sí está un poquitico complicado. ¿Será que no lo puede repetir el paso a paso, por favor? Bueno, entonces vamos a hacer otro gráfico. Bueno, vamos a hacer aquí otro. ¿Listo? Una pregunta, profe, ¿se Señora. puede, o sea, se tiene que hacer individual, o sea, la gráfica de costo individual, o yo puedo Sí, poner, por ejemplo, no las pongan en montón. costos en una sola? No las pongan en montón porque eso no se puede ver cuál es el comportamiento que tiene cada uno de los costos y este comportamiento les ayuda a ustedes cuando vayan a hacer el análisis. Si me las ponen todas en montón les pueden salir rayitas, no se ven, por ejemplo, estos picos y estos comportamientos que les sirven a ustedes cuando vayan a hacer el análisis, ¿sí? Entonces es mejor que hagan sus grafiquitas por separado, no se demoran nada. La cosa es que me entiendan aquí cómo se hace. Entonces miren. Otra vez, me paré aquí abajo, insertar, ¿sí?
voy aquí a gráficos, voy a este de puntos, cliqueo, lo voy a acomodar. ¿Mm? Voy a mover esta por acá, por acá, y voy a subir esta aquí un poquito. Bueno, y entonces me paro aquí en el bordecito. Toca es que aquí como con mañita, aquí casi no, por aquí como en el bordecito, ahí. Uno cliquea ahí hasta que le salga esta tablita con el mouse en la parte derecha. Y aquí donde dice seleccionar datos, voy a cliquear. Tranquilos que ustedes cuando vean la grabación van a poder repetirla y ver en detalle. ¿Listo? Entonces no se afanen. Y aquí en agregar, aquí abajito donde se me pone azulito, aquí, aquí, cliqueo. Y le voy a poner nombre de la serie. Y vamos a calcular, bueno, digamos que el costo total. ¿Sí? Costo total. Ahí lo escribo. Valores en X, me paro ahí, cliqueo que ahí sale esa rayita que está intermitente y me voy aquí a la X que son las cantidades. Me paro acá, sostengo con la flechita y marco hacia abajo, aquí hasta donde me da 64. ¿Sí? O sea, yo tengo en su teclado en la parte izquierda sale una flechita hacia arriba. Entonces yo presiono esa flechita, la sostengo presionada y con la otra o con el mouse voy marcando hacia abajo sostenido sin soltarlo. Bueno, y aquí, listo. Entonces ya tenemos la cantidad que está en el eje X. Y los valores de Y. Borro ese número que estaba ahí igual a 1. Y voy a buscar el costo total. Nuevamente, me paro aquí, lo presiono, lo sostengo con el mouse, ¿sí? Si no quieren la flechita, lo sostienen con el mouse y le dicen aceptar. Y le dan otra vez aceptar. Y aquí está su costo total. Bueno. Y así por cada uno. Señora. Se grafica desde costo total hasta la utilidad. Sí, señora. Sí. Todo igual, así, todo igualito. Ah, sí, chévere. así lo hacen. Mira, costo total son, exactamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gráficos. Bueno, ahí estaba estancada. Yo llegué hasta ese punto y no hice la gráfica esperando a ver cómo explicaban. Sí, entonces se hace así. ¿Por qué no en montón? Porque es que cuando ustedes lo grafican separado van a poder ver estos comportamientos que les permiten analizar. Sí, entonces mire, por ejemplo, el pico que presenta aquí en costo marginal. Eso es para trabajarlo, para mirarlo. Entonces, todas esas cositas son las que tenemos que mirar nosotros como gerentes y dueños de empresa, o que somos o que vamos a hacer. ¿Listo? Sí, profe, es cierto porque yo también la hacía de montón y estaba súper confundida. No, eso se ve una línea y ustedes no pueden ver el comportamiento. Entonces, por eso es mejor que lo hagan así separadito. Señor, tengo una pregunta. Señora. En costo marginal se debe incluir también los cuadros desde el primero que no tiene datos, que no tiene ningún valor. Yo lo marqué de ahí, sí, señora. Ah, ok, bueno, señor, gracias. Hola, buenas noches, una consulta. Señora. El resultado del ingreso total del primero tiene que ser igual al de ingreso marginal. No da igual. No, ambos ingresos dice 8 gráficas, pero en total son 10. Por eso pregunto si los ingresos no se que si la quieres graficar desde, pues si tú lo quieres graficar desde el costo fijo total, costo variable total, lo puedes hacer. No hay problema. Te queda más completo. Yo estaba mirando desde el momento en que se les pide que despejen. ¿Listo? El primer ingreso total con el primero ingreso marginal. Claro, porque es que mira, fíjate, el ingreso total es el precio que es de 90,000 pesos y estamos multiplicándolo por una camiseta. ¿Cuánto es 90,000 por 1? 90,000. Por eso te da igual. ¿Listo? Okay. Y si no dan en el ejercicio así, entonces... Pues si fuera aquí la cantidad fuera diferente, si yo te digo empiezo no en 1 sino en 5, pues no te va a dar 90,000. Multiplica 5 por 9, ¿cuánto te da? Sí, claro. Entonces depende de las cantidades, pues va a variarte el valor, pero para nuestro ejercicio iniciamos con una cantidad de una camiseta. Por eso es que te coincide con 90,000.
pero no es la regla, no es la Ah, regla, depende de las cantidades. Bueno. Listo, tutora, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, este tema de costos hasta aquí es lo que tiene que ver con la fase 4. Pero como esta es la última web del curso, ¿sí? Entonces también se van a tocar, mira, aquí hay unos gráficos, manejé 3 ahí. Vamos a manejar también el tema que tiene que ver con las elasticidades, que es el tema que se maneja en la fase 5. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de elasticidades, estamos hablando de los cambios que se maneja en la demanda ante la variación del precio. Por eso esa pendiente negativa, acuérdense ustedes que, y estamos hablando de demanda, ¿no? Elasticidad de la demanda. Entonces, la pendiente es negativa, ¿por qué? Porque depende de la variación del precio y las cantidades. Recuerden que si el precio sube, las cantidades bajan, ¿sí? Si el precio baja, la cantidad de demanda aumenta. ¿Listo? Entonces, aquí está la fórmula matemática. E, que es la elasticidad, Q, que son nuestras cantidades, y P, que es el precio. Entonces, como les decía, la elasticidad mide la variación porcentual de aumento en las cantidades y la disminución porcentual de descenso en el precio. Por eso el comportamiento de la gráfica es negativa. Esto ya lo habíamos visto en las fases anteriores. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a hablar de la elasticidad precio de la demanda. Aquí de este tema les va a hablar el profe Freddy. Profe, Sí, qué doctora. pena, yo tengo una pregunta. Señora, dígame. En cuanto al análisis, ¿se le hace el análisis general o se le hace el análisis a cada gráfica? Ustedes lo deciden. Ahí se escucha mucho ruido. No sé quién tiene el micrófono abierto. Bueno, ustedes miran el comportamiento de cada uno de los resultados y de acuerdo al comportamiento que tengan van a hacer su análisis. ¿Qué encuentran? ¿Qué ven? ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Bueno. Ahora sí, doctor Freddy. Disculpe, tutora, ¿me podría aclarar un poquito más acerca de lo de los costos marginales? La verdad no entiendo muy bien. O sea, en el caso de, por ejemplo, de esa gráfica, ese pico tan alto, ¿qué significaría o cómo lo podemos interpretar? Cuando usted encuentra ese pico tan alto, tiene que ir a mirar allá, entre los despejes, en qué momento, a qué cantidad, ¿sí? De pronto de producir, le está generando ese pico tan alto. Entonces usted se regresa, voy a regresarme aquí atrás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar aquí los costos marginales. Mire, aquí encuentro yo que en la producción de 45 camisetas, cuando yo produzco 45 camisetas va a ser mi pico más alto, ¿sí? De costo marginal, porque mi costo va a ser de 3.714. Acuérdense que el costo marginal es ese costo adicional de producir una unidad de más. Entonces, mire que cuando yo estoy produciendo 45 unidades, aquí mi costo se aumenta en 3.714. ¿Ven? Entonces, yo tengo que venir a mirar aquí las cifras y ya encontré que el pico alto se debe a que en 45 unidades el costo se me disparó a 3.714. Eso me da para pensar, oiga, venga, cuando yo produzco aquí de 45 unidades, el costo se me disparó en 3.714. Y eso es para que lo pensemos. Y en cambio, mire que aquí cuando produzco 51, qué curioso, el costo viene siendo 1.500. ¿Por qué? Entonces, todos esos son objetos de análisis. ¿Listo? Señores gerentes. Bueno. Gracias. Doctor Freddy, elasticidad precio de la demanda. Bueno, muy buena tarde, buenas noches para todos y todas. Doctora, ¿me colabora con la presentación, por favor? Sí, señor. Ahí está la diapositiva, ¿sí la ves? No, señora, se ve todavía
¿La otra? El Excel. Bueno, Es la entonces plantilla, profe. espérame, ya la vamos a ubicar aquí otra vez. Aquí. ¿Ahí ya la ves? Ahora sí. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a mirar lo que es elasticidad precio de la demanda. Entonces, básicamente, pues la elasticidad precio de la demanda es la variación de la demanda ante variaciones en el precio. Es decir, aquí lo que tratamos de identificar, o lo que se trata de identificar a partir de este tema, por favor, cierran los micrófonos. A partir de este tema o de este concepto es identificar qué tanto cambia la demanda cuando cambian los precios. Entonces, de acuerdo a lo que está en la diapositiva, dice la elasticidad se entiende como la variación porcentual de una variable con respecto a la variación porcentual de otra variable. Cuando hablamos de elasticidad, hablamos de sensibilidad, es decir, qué tan sensible es la demanda cuando hay un cambio en el precio. Entonces, dice, será el grado en el que la variable cantidad Q varía en relación a la variable precio P. Entonces, dice, si el resultado es mayor que 1, será la demanda elástica. Entonces, como ustedes observan ahí a mano derecha, está la formulita para calcular la elasticidad precio de la demanda. Entonces, ustedes observan que pues es básicamente la variación porcentual de las cantidades sobre la variación porcentual del precio. Si este cálculo, si ustedes hacen el cálculo y este cálculo les da mayor que 1, entonces estaremos hablando nosotros de una demanda elástica. Si es igual a 1, vamos a decir que es una demanda, demanda unitaria proporcional, será rígida, proporcional, unitaria. Si el resultado es menor que 1, la demanda es inelástica, y si es igual a 0, será perfectamente inelástica. Si el resultado es igual a infinito, será demanda perfectamente elástica. Básicamente, cuando uno habla de un producto que es elástico, entonces nosotros lo que vamos a decir ahí es que es un producto que es muy sensible ante variaciones en el precio. Cuando uno pone ejemplos de productos sensibles ante variaciones en el precio, entonces normalmente los productos que uno pone son estos bienes de lujo, son bienes que no son de primera necesidad, y un incremento en el precio de estos bienes, un pequeño incremento de los precios de estos bienes, pues pueden hacer que la demanda de ese producto se caiga. Contrario a lo que pasa con productos de primera necesidad. Los productos de primera necesidad son productos inelásticos porque son productos que, como su nombre lo indica, como lo acabo de decir, son de primera necesidad. Y digamos que las personas sí o sí los tienen que comprar. Por eso es que en algún momento, probablemente todos ustedes habrán escuchado lo que sucedió alrededor de la reforma tributaria que se dio o que se iba a dar el año anterior, cuando se hablaba de ponerle impuestos a algunos productos básicos de la canasta familiar. Pues estos productos básicos de la canasta familiar son inelásticos. Para el gobierno pues es muy bueno ponerle impuestos a estos productos porque pues es de fácil recaudo, y se van a recaudar bastantes impuestos alrededor de estos productos porque son productos elásticos, y el consumidor sí o sí tiene que comprar un huevo, sí o sí tiene que comprar arroz, sí o sí tiene que comprar todos estos productos que son de primera necesidad. Entonces, estos productos, por ponerles un ejemplo, son productos inelásticos, y los productos que son poco sensibles ante variaciones en el precio. Les hablo de los productos de primera necesidad. Y hay productos elásticos. Les pongo el ejemplo de los bienes de lujo, que son productos que no son de primera necesidad y que las personas en un momento dado, pues cuando suban de precio, pues las personas pueden decidir fácilmente dejar de comprarlos. Entonces, básicamente esa es como la idea intuitiva, que deben tener ustedes con relación a la elasticidad precio de la demanda. No olvidar es qué tan sensible es la demanda ante variaciones en el precio. Si es sensible, es un producto elástico. Si es poco sensible, es un producto inelástico.
No sé si hay alguna pregunta alrededor de este concepto. Parece que no, doctora Irma, doctora Miriam, perdón. Qué pena, tutor. Bueno. ¿Existe la elasticidad por renta? Hay elasticidad renta de la demanda, hay elasticidad cruzada de la demanda. Siempre que, en este caso, la elasticidad precio de la demanda es qué tan sensible es la demanda de un determinado producto ante una variación en el precio. Cuando decimos elasticidad renta de la demanda, es qué tan sensible es un producto ante variaciones en la renta. Entonces, cuando uno habla de esos productos que son sensibles ante variaciones en la renta, uno hace referencia a eso. Bueno, ¿qué pasa con la demanda de un determinado producto si el día de mañana los consumidores, las personas que consumen determinado producto, ganan más? La demanda de ese producto aumenta o disminuye. Entonces, aquí hay que tener en cuenta también que el tipo de producto juega un papel importante, porque pues ustedes recordarán los bienes inferiores, los bienes normales, los bienes sustitutos, los bienes complementarios. Por poner un ejemplo, los bienes inferiores se comportan distinto a cómo se comportan los bienes normales. Cuando uno habla de bienes inferiores, pues son bienes que en un momento dado las personas van a dejar de consumir cuando existe un incremento en la renta. Entonces, aquí uno ve que hay una variación, ¿cierto?, del bien. Hay una disminución de la demanda, porque las personas obtienen una renta mayor y en la medida en que obtienen esa renta, pues van a dejar de consumir ese bien, porque probablemente van a pasar a consumir productos de una mejor calidad. Entonces, cuando hablamos de elasticidad renta de la demanda, estamos diciendo, bueno, ¿qué tan variable es la demanda? ¿O cuál es la variación de la demanda? ¿Cuál es el cambio porcentual de esa demanda ante variaciones en la renta? Y cuando hablamos de elasticidad precio de la demanda, que es lo que estamos tocando acá, estamos diciendo, bueno, ¿qué tan sensible es la demanda de un determinado producto ante una variación en el precio? Si es mayor que 1, decimos que es elástico, es decir, es un producto sensible ante variaciones en el precio. Si es menor que 1, vamos a decir que es inelástico. Bueno, entonces aquí tenemos un ejercicio, decimos, supongamos que aumenta un 10% el precio del helado, lo que hace descender la cantidad demandada en un 20%. Mire, hay un aumento del 10% en el precio independiente del precio. Aquí no nos interesa en estos momentos saber cuál es el precio, sino que nos están diciendo ya que tenemos un aumento del precio del helado en un 10%. Y ese incremento del precio del helado en un 10% hace que las cantidades demandadas de helado desciendan en un 20%, tengan un descenso del 20%. Entonces preguntan, ¿cuál es la elasticidad precio de la demanda? Es decir, este helado, este producto es sensible ante la variación de este precio. Entonces uno calcula la elasticidad precio de la demanda, es variación de la cantidad porcentual, es variación de porcentual de las cantidades sobre la variación porcentual del precio. Entonces aquí vimos 20, que es la variación, 20% que es la variación porcentual de las cantidades, sobre el 10% que es la variación porcentual del precio y nos da igual a 2. Significa que es un producto elástico, porque es mayor que 1. Entonces acá dice la variación porcentual de la cantidad demandada siempre tiene signo contrario a la variación porcentual del precio. Ley de la demanda expresamos en valor absoluto. Bueno, ustedes saben que la curva de la demanda es una curva decreciente, dependiente negativa, ¿cierto? Entonces, por eso el tema de los signos. No sé si hay alguna pregunta. No, señor. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, por acá tenemos otro ejercicio, ¿cierto? En este ejercicio lo que tenemos nosotros es, ya no nos están dando la variación porcentual, sino que nos están dando es el precio. Nos están diciendo, mire, el producto vale esto y de un momento a otro vale tanto. Y eso pues genera unas
unas variaciones en las cantidades. Entonces miremos acá. Si el precio de un barquillo de helado se incrementa de 2 a 2.2 y la cantidad demandada cae de 10 a 8. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? El barquillo costaba 2 y pasó a 2.2. Y la cantidad demandada pasó de 10 a 8, es decir, se vendían 10 y ahora se venden 8 unidades. Entonces, preguntan, pues, ¿cuál es la elasticidad de la demanda? Entonces, lo que hacemos es, ustedes ven en la tabla ahí al lado superior izquierdo, precio, ¿cierto? Precio en la primera columna y cantidad en la segunda columna. Entonces, vamos a calcular nosotros la variación. Entonces, arriba calculamos la variación de las cantidades. Sería 8 menos 10 sobre 10. Y abajo calculamos la variación del precio, que sería 2.2 sobre 2 sobre 2. Entonces sería como final menos inicial, ¿cierto? Sobre inicial. Digamos que esa es la manera siempre de calcular las variaciones. Ya de ahí en adelante, pues es un cálculo matemático, da menos 0.2 sobre 0.1. Y eso me da igual a menos 2. El resultado, que era lo que se hablaba, lo último que decía la diapositiva pasada, se coloca en valor absoluto, que pues digamos que siempre, digamos, la fórmula viene en valor absoluto, vamos a tomar siempre, independiente del resultado negativo o positivo, pues lo ponemos en valor absoluto para que me dé positivo. En este caso, el resultado se toma en valor absoluto, entonces la elasticidad de la demanda es 2. Y si es 2, pues significa que es un producto elástico, significa que es un producto sensible ante que este barquillo de helado es sensible ante variaciones en el precio, por lo menos en este punto. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? En el caso de nosotros, o sea, en la guía, nosotros tomaríamos las cantidades por los ingresos totales para saber cuál es el punto de equilibrio. ¿De cuál ejercicio? De la guía que estamos viendo. El ejercicio es, tienen que calcular en esta guía, perdón que es que no tengo la guía aquí a la mano. En la guía tienen que calcular elasticidad precio, luego deben calcular elasticidad ingreso y finalmente la elasticidad cruzada, pero no pueden confundir, lo que sí no deben confundir es cuando vamos a despejar elasticidad precio con elasticidad ingreso y con elasticidad cruzada, porque estamos manejando variables diferentes, como lo explicó el doctor Freddy desde el inicio, ¿sí? Entonces aquí en la elasticidad precio nosotros manejamos dos variables que son cantidad y precio, ¿sí? Y miren la fórmula aquí que está al lado. Entonces nosotros tenemos, espérame a ver si aquí me deja tomar el foco. Acá, foco. ¿Listo? Mira, aquí tienes Q2, Q1, ¿sí? Sobre Q1 y el precio que es P2 menos P1 sobre P1. Cuando hablamos de Q1 estamos hablando de cantidades. Cuando hablamos de P2 estamos hablando de precio. Y entonces, si estamos hablando de Q2 vamos a tomar el cambio que hubo. Acuérdense que primero estaba la cantidad de demanda cae de 10 a 8 pesos, ¿sí? Entonces aquí vamos a tomar que nuestra cantidad 2 va a ser 8 y nuestra cantidad 1 va a ser 10. 2 y 1, ¿sí? Entonces, de 8 a 10, por eso aquí ven de 8 a 10. Y se divide en la cantidad 1, que era 10. 10. Y abajo tenemos lo que son los precios. Entonces, mira aquí los precios. P2 menos P1. Entonces, inicialmente estaba a 2 pesos y pasó a 2.20. Entonces, este sería mi P2, el 2.20. Entonces, 2.20 menos 2 dividido en mi P1, que es 2 pesos, que es mi precio inicial, ¿sí? Y aquí ya aplicamos la fórmula y nos va a dar menos 2. Entonces tenemos que tener cuidado. En la elasticidad precio manejamos precios y cantidades, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver una de ingreso para que les quede clarito y no se confundan. ¿Si era eso o lo que estabas pidiendo aclarar o no?
Sí, profe, pero mi pregunta era, es que vi algo en el chat que esto era de la fase 5. Sí, por eso yo lo dije sí, por eso yo lo dije hace un momento. Como esta es la última web conference, vamos a explicar de una vez. Ya explicamos la fase 4 y entonces vamos a explicarles de una vez el tema de la fase 5. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Profe Freddy, creo que con este ejercicio ya terminamos elasticidad-precio, ¿verdad? Sí, señora. Ok, Creo que sí. Gracias. Vamos a ver la elasticidad de ingreso. Ay, es que aquí se... Entonces, aquí tienen la elasticidad renta de la demanda, que es la misma elasticidad de ingreso de la demanda, y esta la va a explicar la doctora Julie Castro Anmar. Doctora Julie. Buenas noches para la doctora Irma, doctora Miriam, doctor Freddy y demás compañeros y estudiantes. Efectivamente, pues volvemos a aclarar que estas explicaciones correspondientes a las elasticidades corresponden a las fases número 5, para que pues ustedes ya también tengan la información muy clara sobre las actividades que tienen que realizar. En este caso de la elasticidad ingreso de la demanda, ya el profe Freddy pues nos hizo una pequeña introducción sobre la importancia de los bienes que se ven afectados efectivamente cuando hay un movimiento del ingreso de las personas, lo que comúnmente llamamos ingreso, renta o pues en términos castizos, salario, ¿cierto? Entonces, el término o el concepto de elasticidad de ingreso de la demanda mide el grado en que la cantidad demandada de un bien va a responder a una variación porcentual de la renta de los consumidores. Él nos hacía una ilustración, el profe Freddy nos indicaba que hay algunos bienes que se ven favorecidos cuando hay un aumento de la renta de los consumidores. Hablaba de la calidad de los productos. A veces cuando tenemos esa mejora en nuestro ingreso personal, las personas tienden a cambiar de pronto su estilo de vida y eso es lo que vemos por elegir de pronto productos que pues para algunos pueden ser lujosos y esto es como el resultado o la conclusión que en términos normales vamos a ver. O también se puede presentar que las personas pueden adquirir productos que antes con el nivel de ingreso que tenían no lo podían adquirir. Entonces esa es como la gran diferencia que vemos con respecto a la elasticidad ingreso de la demanda y la elasticidad precio de la demanda. Entonces, la fórmula que tenemos de la elasticidad ingreso de la demanda nos dice que va a ser igual al incremento de la cantidad demandada sobre el incremento de la renta. Continúa, por favor, doctora Miriam. Bueno, según la elasticidad ingreso de la demanda, vamos a tener una clasificación de los bienes. Mire que ya hicimos una pequeña apertura en los términos que nos habló el profesor Freddy. Nos habló de los bienes normales, de los bienes inferiores, el bien básico y el bien de lujo. Un bien normal es precisamente aquel que, pues, en la medida que el ingreso de las personas aumenta, va a tener un comportamiento positivo. Entonces, este bien normal va a tener una elasticidad ingreso positivo. ¿Por qué? Porque si sube la renta o el ingreso, pues el bien va a seguir aumentando. El bien inferior tiene una connotación de elasticidad ingreso negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que suba el ingreso de las personas, la cantidad demandada de esos bienes va a ser más baja, por lo tanto son bienes inferiores. El bien básico es aquel que tiene una elasticidad de ingreso entre 0 y 1. Aquí entonces podemos hablar
de pronto encontramos una lista de bienes que nosotros comúnmente consumimos, como lo es nuestra canasta familiar. Esos bienes, como nos dice el profesor, o sí hay que consumirlos, porque hacen parte de nuestra dieta nutricional, de nuestros bienes que necesariamente tenemos que tener, como lo que comúnmente llamamos alimentación, vestido, la casa, servicios, transporte. Entonces, hay unos comportamientos de unos bienes que va a depender precisamente del nivel de ingreso. Aquí el básico tiene ese comportamiento, va a depender con una elasticidad de ingreso entre 0 y 1. Y el bien de lujo es aquel bien que tiene una elasticidad de ingreso mayor que 1. Cuando nuestro ingreso es bajo, efectivamente nosotros no podemos adquirir un bien de lujo, pero puede darse la situación que en la medida que aumente el ingreso, pues ya podemos adquirir esos bienes que para nosotros antes eran inalcanzables. Esas son como las 3 clasificaciones que podemos tener cuando hablamos de elasticidad de ingreso. Continuamos, doctora Miriam. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la elasticidad ingreso de la demanda. Nos pide el ejercicio que hallemos la elasticidad ingreso de la demanda cuando el ingreso ha variado de 30 a 60. Podemos hablar de 30 a 60 pesos, de 30 a 60 dólares, de 30 a 60 euros, pues dependiendo de la moneda en la que queramos expresar el ejercicio. Y determinar el tipo de bien que le corresponde. Entonces aquí tenemos en nuestra primera fila el nivel de ingreso. Vemos que pasa de 30 a 60, se mantiene luego en 60, sube a 80 y sube a 100. ¿Qué pasa con la cantidad? Y vamos a ver el ejercicio. Nos dice que cuando hay un ingreso de 30, la persona, los individuos, adquieren 6 cantidades. En este caso vamos a suponer que sean un bien, digamos, que manejemos normalmente. Pueden ser 6 helados, vamos a irnos por la comida. Al tener un ingreso de 30, él puede consumir 6 helados al mes. Al tener un ingreso de 60, esta persona ya consume 8 helados al mes. Cuando tenemos 60, pues ya vimos que la cantidad no va a variar, o sea, aquí no hubo ni aumento, se mantuvo constante el ingreso, por lo tanto la cantidad demandada va a ser la misma. Cuando ya sube a 80, miren que hay un aumento de 10, es decir, ha habido un aumento de 2 en 2 cada vez que a él le aumentan el ingreso. Y para el último nivel, cuando él tiene de 80 a 100, a consumir al mes tiene 12 cantidades de helado. Entonces, si aplicamos la fórmula, vamos a ver qué nos obtiene esta elasticidad de ingreso de la demanda con el ejercicio que nos plantearon, este movimiento de 30 a 60, a ver qué pasa. Entonces tenemos la fórmula, ya sabemos que vamos a utilizar la variación de las cantidades sobre la variación del ingreso. Ya nos decía el profesor Freddy que como tenemos una variación de cantidades, tenemos que hacer la fórmula que nos indica, en este caso sería cantidad 1, que viene siendo 8, menos cantidad 0, que vienen siendo 6, sobre 6. Dividimos, porque así nos pide la fórmula, ahora el ingreso. Entonces tenemos el ingreso 1, que sería 60, menos el ingreso 0, que sería 30, y lo dividimos por el ingreso 0. Al resolver esta ecuación, obtenemos que la elasticidad ingreso de la demanda es de 0,33. Por lo tanto, nosotros anteriormente habíamos dicho que cuando un bien tiene una elasticidad de ingreso entre 0 y 1, es considerado un bien normal básico. Es decir, que está dentro de nuestras posibilidades poder adquirir ese bien sí o sí, aun nosotros nos aumenten el nivel de ingreso. Ese es el resultado y la explicación que podemos obtener con esta ecuación que acabamos de resolver. Bueno, creo que hay algo más, doctora Miriam, de esta... No, no señora. Hasta ahí Aquí ya, llegarían. sí. Ok. No sé si los estudiantes tengan ¿Alguna duda? Pregunta, sí. Bueno, parece que no. Listo, doctora Julie. Muchas gracias. Qué pena, doctora.
Señor. Sí, adelante. Quiere decir que el ingreso por renta y el ingreso por precio manejan casi la misma fórmula, ¿sí? Matemáticamente sí es la misma fórmula, solo que varía, que en la elasticidad de ingreso pues estamos hablando de ingresos y en la elasticidad precio hablamos de variación de cantidades y precio. ¿Sí? Entonces ese es el cuidado que hay que tener. ¿Listo? ¿Sí quedó clara la duda o no? Sí, maestro, gracias. Ok. Bueno, entonces, la última elasticidad que vamos a manejar es la elasticidad cruzada de la demanda. Entonces, cuando hablamos de la elasticidad cruzada de la demanda, vamos a hablar es del cambio porcentual en la cantidad de un bien o servicio de X ante el cambio del precio de otro servicio, que en este caso sería Y. Bueno, entonces, aquí el cálculo de elasticidad cruzada, tenemos aquí la fórmula que dice la elasticidad de nuestros productos, que es X y Y, es la variación porcentual de la cantidad de demanda de X sobre la variación porcentual del precio de la cantidad de Y, ¿sí? Matemáticamente, ¿cómo es? Entonces, QX es nuestra cantidad X, QY es la cantidad de Y, PX es el precio de X y PY es el precio de Y y el triangulito que nos muestra acá es la variación. Aquí podemos ver la fórmula, ¿listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio para que nos quede más claro. Bueno, pero antes del ejercicio hablemos de los tipos de elasticidad cruzada. Entonces aquí, cuando hablamos de elasticidad cruzada, vamos a hablar de los bienes sustitutos, de los bienes complementarios y de los bienes independientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que un bien es sustituto? Entonces sabemos que un bien es sustituto cuando la elasticidad cruzada es mayor o igual a 1, ¿sí? Ejemplo, un bien sustituto. Acuérdense que hay bienes sustitutos como es la mantequilla, es un sustituto de la margarina, ¿sí? Que es un ejemplo muy común. Entonces esos son los bienes sustitutos. Otro es el de los bienes complementarios. Entonces, ¿cuándo sabemos que un bien es complementario? Pues cuando la elasticidad cruzada es menor a 1 y es negativa, ¿sí? Entonces, el pan y la mantequilla, por ejemplo, la gasolina y el carro, ¿qué otro es complementario? Los cordones y el zapato, ¿sí? Entonces, esos son nuestros bienes complementarios. ¿Y cuáles son nuestros bienes independientes? ¿Cómo sabemos que un bien es independiente? Pues es cuando la elasticidad cruzada es igual a 0, porque aquí nada tienen que ver los zapatos con la leche, ¿sí? Nada tienen que ver. Entonces no tiene nada que ver un carro con un libro. Entonces son independientes. Bueno, ahora sí, entonces vamos a ver el ejemplo. Bueno, nosotros tenemos este ejemplo y nos dice que hallar la elasticidad cruzada de la demanda y determinar si corresponde a un bien sustituto complementario o independiente. Aquí tenemos que tener mucho cuidado para que cuando estemos despejando no vayamos a meter la pata, porque suelen hacerlo. Entonces tenemos aquí, como les dije, nuestro bien Y y nuestro bien X, ¿sí? Tenemos el antes, que es nuestro o precio inicial o cantidad inicial, y nuestro después, que es nuestro precio final y nuestra cantidad final. En este caso sería P1, Q1 o nuestro P2 y nuestro Q2, ¿sí? Entonces, miren la fórmula aquí abajito. La fórmula nos dice que la elasticidad XY es la variación de QX sobre QX inicial sobre la variación del precio de la cantidad de Y sobre mi precio inicial de Y. Aquí ya la desglosamos otro poquito más, hablamos de la variación de QX sobre la variación de PY y pasamos a multiplicar porque esto ya es matemático, por mi precio de la cantidad de Y dividido en mi cantidad de X. Yo aquí les puse colorcitos para que les quede más fácil y más clarito entender. Entonces, vamos a hablar de la variación. Cuando nosotros hablamos de variación, estamos hablando que vamos a mirar aquí
Vamos a pararnos en X, que aquí nuestra fila X, mírenla acá, ¿sí? Que es nuestra cantidad. Y vamos a ver las cantidades, porque estamos mirando aquí las cantidades en nuestra fórmula, entonces vamos a ir a buscar Q. Y como yo les dije, vamos a mirar que Q2 menos Q1, ¿sí? Nuestra cantidad final por nuestra cantidad inicial. Bueno, entonces, aquí la fórmula nos pide que miremos variación de QX. Entonces, buscamos X y vamos a mirar Q. Entonces, Q2, que es 12. 12 menos mi Q1, que es el antes, que es 10. Menos 10 dividido, como lo dice acá, en mi Q inicial, que es 10. Dividido en 10. ¿Listo? Por mi precio de Y. Entonces, como estoy pidiendo precio de Y, voy a buscar dónde está mi bien Y, ¿sí? Y como es inicial, voy a buscar aquí mi P1, mi precio unitario no, sino mi precio inicial, que es 10 por 10. Ahora, vamos a mirar aquí ya la variación del precio de la cantidad de Y. Entonces vamos a buscar Y aquí en la fila. Mire, ya ubicamos y vamos a mirar los precios. Entonces vamos a mirar mi P2, ¿sí? Que es 12 menos mi P inicial, que es 10. 12 menos 10. Dividido en mi precio inicial, que es 10. Mírenlo aquí, porque es mi antes, es mi inicial. ¿Sí? Por Q, X, mi Q inicial, 10. Entonces hacemos la operación. 0.2 dividido en 0.2 por 1 me da 1. Y como me da 1, es un bien sustituto. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Dudas o quedó clarito? Profe, buenas noches. Señora. Una preguntita, ¿cómo sé yo? ¿Me escucha? Si cerremos el micrófono, si alguien más lo tiene abierto, señora, dígame. ¿Cómo hago yo para saber cuál es que me están pidiendo la Q1 y la Q2? Porque yo en la fórmula veo que dice variación de QX y PY, pero ¿cómo sé que me están pidiendo la 1 o la 2? Claro, porque cuando usted habla de variaciones, sí, estamos hablando de una resta. Cuando estamos hablando de variaciones, estamos hablando de la variación de la Q final menos la Q inicial. Por eso es que aquí se le indica el antes y el después. Este signo significa variación. Y matemáticamente nosotros miramos la cantidad final menos la cantidad inicial. Y lo mismo lo hacemos con el precio. Este triángulo quiere decir variación, ¿sí? Entonces miramos matemáticamente mi precio final, que es este después, menos mi precio inicial, que es este antes. Y lo multiplicamos por este precio de Y, que es mi inicial, y por esta Q de X, que es mi cantidad inicial, que en este caso es mi antes. ¿Listo? O sea que cuando no aparece la variación, tomo por sentado de que están hablando de la inicial. Siempre te va a aparecer variación, porque si no estaríamos hablando de otra fórmula. No, pero con la multiplicación, cuando me dice multiplicado por P inicial sí, sobre aquí, Q inicial. Aquí sí, señora. Ok. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿cómo se escribiría eso en Excel? Gracias. En Excel, pues de la misma forma que yo trabajé en el otro. Entonces, ustedes, por ejemplo, en el Excel pueden poner esta tablita como la tienen acá, ¿sí? Yo no la tengo en este momento montada en Excel. Así, la pueden trabajar así. Y así como les expliqué los costos, entonces ustedes se ubican, por ejemplo, aquí por fuera de esta tablita y ponen igual, shift igual, abren los paréntesis exactamente igual como lo tengo yo acá, ¿sí? Y van y se ubican, por ejemplo, en 12
luego le dan menos 10 y van y separan allá en el Excel sobre 10, cierran su paréntesis, dividen y vuelven y separan en 10, ¿sí? Ahí tienen que cerrar otra vez corchete, corchete, ¿sí? Porque van a hacer la división aquí abajo con lo que tiene que ver con el precio, ¿sí? Y otra vez, abren su corchete, vienen y separan aquí en 12, menos 10, cierran su corchete y dividen en 10, ¿sí? Cierran el corchete grandote. Y luego multiplican por este 10, que es mi precio inicial, dividido en mi 10 de mi Q inicial. Y le dan enter y ahí ya les tiene que salir 1. Y ahí les sale ya el bien sustituto. Así lo pueden hacer en Excel. Pero como no es tan complicado ni tan largo, pues lo pueden hacer manual. Les queda, hasta no se complica la vida y les sale más rápido. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. No, sí. doctor. Ok, si no hay más preguntas, pues esta era la última web del curso. Agradecerle su asistencia, la grabación a más tardar esta mañana o el sábado, para que ustedes la tengan, y si ingresamos algunos tarde, pues ahí tienen la grabación para que la puedan ver y repetir cuantas veces necesiten para poder despejar. Doctora Irma. Doctora Miriam, muchísimas gracias, y a toda la red de docentes que nos acompañaron hoy, a todos los estudiantes que estuvieron muy atentos en el desarrollo de la web. Fue muy clara, muy precisa de cada una de las actividades que se deben desarrollar, de cada una de las fórmulas y de cada uno de los ejercicios. Recordarles que la web quedará grabada y será compartida a sus foros para que por favor la revisen las veces que sea necesario para el desarrollo de la actividad. También recordarles que la actividad está hasta el 15 de mayo, para que por favor hagan sus actividades a tiempo. Muchos estudiantes dejan para el último día, cuando ya realmente no se les puede realimentar ni se les puede verificar el desarrollo de sus trabajos. Entonces, recalcarles esa parte. Muchísimas gracias, Doc Miriam. Qué pena, ¿no hay link de asistencia? No, señor. En la web no hay link de asistencia. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Entonces. Gracias, profes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches para todos y todas.